Hola a todos. En un video anterior empezamos a hablar acerca del acondicionamiento de los sensores resistivos. Hablamos de que existen tres opciones: divisor de tensión, fuente de corriente y puente de Wheatstone, y nos concentramos en el divisor de tensión. La idea es que en este video sigamos con el tema de el acondicionamiento mediante fuente de corriente. Bien. Este tipo de acondicionamiento para un sensor resistivo es bastante simple. Consiste simplemente en tener nuestro sensor resistivo, que sabemos que es simplemente una resistencia variable, cuyo valor varía con el parámetro o variable que yo quiero conocer o medir en el sistema. Y vamos a poner una fuente de corriente directamente con el sensor, de tal manera que el voltaje que se genere sea proporcional a la fuente de corriente que ponemos, llamémosla aquí I1, y al valor de esta resistencia que tenemos como sensor. Es decir, simplemente V sub S será I1 por RS. Digamos, desde lo conceptual, esto es bastante simple. A la hora de la implementación, pues es un poco más complejo, porque sabemos que implementar una fuente de corriente pues no es tan sencillo como tener una fuente de voltaje. Entonces, en ese sentido, esta opción tiene mayor complejidad que la que vimos del divisor de tensión, porque va a requerir la implementación de una fuente de corriente, para lo cual existen diferentes circuitos. Ahorita enseguida vamos a ver uno de ellos. ¿Listo? Ahora, a pesar de esa complejidad adicional que tiene este circuito, tiene una ventaja bastante grande sobre el divisor de tensión. Y es que si ustedes examinan esta ecuación que acabamos de ver, es una ecuación lineal. Eso quiere decir que si yo hiciera una gráfica aquí, en la que yo pusiera en este eje la resistencia del sensor, el valor en ohmios como variando, y aquí pusiera el voltaje V sub S generado, ¿cierto? Esto es RS en ohmios y esto es V sub S en voltios. El resultado me daría pues una línea recta. ¿Listo? Y eso va a hacer que la información entregada por ese arreglo, ese voltaje V sub S, sea mucho más fácil de ser interpretado en términos de resistencia y por lo tanto en términos de la variable que sea que yo esté midiendo. Si es un sensor resistivo de temperatura, por ejemplo, entonces en términos de temperatura. Y va a ser más fácil de interpretar porque lo vamos a poder hacer simplemente mediante la ecuación de una línea recta, pues que en este caso, pues si pasa por el origen, entonces sería simplemente una regla de 3, es decir, simplemente vamos a poder encontrar una ecuación tal que me diga que el voltaje es X veces la resistencia, que ya sabemos que este X aquí es la corriente I1. Y más allá, cuando yo vaya a interpretar esto en términos de la variable, por ejemplo, si es temperatura, entonces yo voy a poder tener que la temperatura, ¿cierto?, va a ser simplemente X veces el voltaje que yo tengo, siempre y cuando el comportamiento del sensor sea lineal, que eso ya es otra cuestión. Recuerden, si quieren pueden remitirse a un video que tenemos acerca de las características de los sensores. No todos los sensores tienen un comportamiento lineal, pero si tenemos el caso de un sensor lineal, vamos a poder tener entonces en su totalidad una relación lineal entre temperatura y voltaje. Bien, esta ventaja digamos que tiene un límite, y eso tiene que ver con la implementación como tal de la fuente de corriente. Es decir, esta relación entre voltaje y resistencia va a ser lineal hasta alcanzar algo que llamamos la saturación. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje va aumentando hasta llegar a un máximo, y cuando llegue a ese máximo ya no voy a poder aumentar más y voy a tener saturación. Es decir, por más que la resistencia aumente, voy a tener que el voltaje no sigue aumentando.
Eso se va a dar ya como tal en la implementación, y para entenderlo mejor vamos a ver un ejemplo. Este circuito que tenemos aquí es una implementación de una fuente de corriente en el que esta RS que tenemos aquí está representando un sensor resistivo. ¿Listo? Entonces sabemos que esto es una resistencia variable que me va a hablar acerca de una medición que yo estoy haciendo. Y el resto de este circuito está dado simplemente para garantizar que por aquí, por esta resistencia, pase una corriente constante, ¿listo?, que vamos a llamar I sub S, y que no depende del valor de RS, sino que es constante. Si ustedes tienen algunos conocimientos de amplificadores operacionales, podemos hacer el análisis de este circuito. Si no, voy a tratar de hacerlo de la manera más simple posible, suponiendo que tal vez algunos de ustedes no conozcan el comportamiento de los amplificadores operacionales como a profundidad. Entonces, básicamente, en este amplificador operacional lo que vamos a poder decir es que el voltaje en este terminal, que es el voltaje B1 que yo estoy conectando, va a ser necesariamente, por las características de un amplificador operacional, igual a este voltaje que voy a poner en este nodo, el voltaje en la terminal inversora. Entonces eso me va a decir necesariamente que en este nodo también tengo un voltaje B1 igualito a este. ¿Ves? Que sería entonces el voltaje que tengo acá. ¿Ves? Ese voltaje es fijo, depende de esta fuente. Y aquí tenemos otro voltaje fijo, B2, ¿cierto? En este caso son 5 y 12 voltios, ¿cierto? Perdón, podría cambiar el valor, es simplemente un ejemplo. Y tenemos una resistencia R1, en este caso de valor 6.8K, que va a tener una corriente que va a ser I, pues igual a B2 menos B1 sobre R1. ¿Listo? Miren que esa corriente es fija todo el tiempo, porque B1 es un voltaje de DC fijo, B2 es otro voltaje de DC fijo, y R1 también es una resistencia constante. ¿Listo? Ahora, si vemos esta conexión que tenemos aquí, estamos llevando esto a un transistor, ¿listo?, y vamos a asumir en este caso que este transistor, ¿sí?, está operando de tal manera que hay una circulación de corriente entre sus partes, y sabemos de las características de un transistor que la corriente en el emisor del transistor y la corriente en el colector del transistor son aproximadamente iguales, porque asumimos que la corriente de la base, que sería esta por acá, es muy pequeñita, ¿cierto? Vamos a, para este caso, asumir casi igual a 0, eso depende pues del transistor específico que tan pequeña sea, ¿listo? Pero sabemos que la corriente de emisor y colector son muy similares, y eso quiere decir entonces que la corriente que circula acá y la que circula acá son casi la misma, prácticamente la misma, o sea, I es la misma I sub S, y por lo tanto la corriente que circula por esa resistencia de RS no depende de RS, depende solamente de B1, de B2 y de la resistencia R1. Entonces, este voltaje que está marcado aquí como Vout, pues va a ser la corriente I sub S, que es esta misma I de acá, por la resistencia RS. Y si RS varía, que es mi sensor, pues el voltaje de salida también varía. Entonces ahí vamos a tener un acondicionamiento de un sensor resistido por fuente de corriente. Ahora, aquí es donde quiero entrar a que miren cuáles son las restricciones que pueden existir ante esta ecuación. Es decir, a medida que la resistencia sube, el voltaje sube. Y sube es constante. Pero si ustedes se fijan, ese voltaje de salida, que es el que tengo yo justo en este punto, vamos a resistarlo aquí, por ejemplo. Este voltaje es un voltaje que está conectado en esta secuencia, donde aquí está el voltaje B1. Es decir, el voltaje Vout necesariamente es un voltaje más pequeño que B1. ¿Listo? Porque
Si fuera, digamos, mayor a este V1, tendría que tener un voltaje negativo en estas terminales, lo cual no es posible. Eso quiere decir que, de nuevo, si yo hago la gráfica, aquí, y aquí pongo RS, y aquí pongo ese Vout, yo voy a tener una línea recta. Voy a tener acá una línea recta. Pero ese voltaje va a llegar un momento en que no va a poder aumentar más. Y este máximo voltaje que yo estoy marcando aquí, de alguna manera, este Vout máximo, está limitado por V1, que en este caso vale 5 voltios. Entonces probablemente esto no va a aumentar de 5 voltios, incluso de un voltaje un poco más pequeño, teniendo en cuenta una caída de voltaje entre colector y emisor en el transistor. Entonces es posible que yo tenga máximo ahí un voltaje de 4.8 voltios, 4.9 voltios, depende. Cuando esto sucede, quiere decir que este sistema se ha saturado, y yo tengo que tener mucho cuidado con eso, porque la idea es que nunca se llegue a saturar mi sistema dentro de los rangos de medición que yo requiero. Es decir, si yo para implementar este circuito, yo tendría que preguntarme la variable que yo estoy midiendo, entre qué valores de resistencia va a hacer variar a RS, ¿cierto? Yo tengo que tener un RS mínimo y un RS máximo. Y tengo que garantizar que I sub S por ese RS máximo sea menor a ese voltaje máximo que yo voy a tener, que está dado por V1, ¿sí? Es decir, si I sub S por R en algún momento me diera 12 voltios, 15 voltios, eso no va a ser posible dentro de este circuito, voy a tener saturación. Si yo no garantizo esto, voy a tener una buena medición en un rango, y cuando alcance ese punto de saturación, la medición va a quedarse estancada. Entonces es importante verificar cuáles son el rango de variación de RS, y que la corriente sea suficientemente pequeña para garantizar que yo pueda tener el voltaje de salida que deseo con las fuentes de alimentación que tenga. Ahora, si su implementación es diferente a esta, igual puede existir el fenómeno de la saturación. Entonces eso se puede dar dependiendo de la configuración específica, pero siempre va a haber un máximo voltaje posible en un circuito, dado por nuestros voltajes de polarización. Entonces a tener en cuenta ese punto. Si hacemos entonces un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, tenemos que tener en cuenta entonces lo siguiente. El acondicionamiento por fuente de corriente tiene la dificultad de ser más complejo. La complejidad va a ser la implementación de la fuente de corriente. Tiene la ventaja de ser lineal. Entonces es una relación lineal entre resistencia y voltaje, pero ojo a la saturación. El otro elemento que tenemos que revisar es, bueno, cuando hay una variación de resistencia, ¿qué tan grande es la variación de voltaje correspondiente? Y eso va a depender mucho de la corriente que escojamos para esa fuente que tenemos allí. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo aquí una fuente de corriente y que mi sensor resistivo, que está acá, RS, va a variar entre 100 ohmios y 5K. Ese es el rango de variación. Y supongamos que yo elijo una corriente de 1 miliamperio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el voltaje de salida, este es mi voltaje de salida, va a estar dado entre un Vout mínimo, que sería 1 miliamperio, por 100 ohmios, eso daría 0.1 voltios, y un Vout máximo, ¿cierto?,
que sería 1 miliamperio por 5K, que me da 5 voltios. Perfecto. Considerando pues que tenga una implementación de la fuente de corriente que me permita estos voltajes sin ningún problema, yo tengo una buena variación de voltaje, ¿cierto? Para mi rango. Ahora, aquí puse un valor de 1 miliamperio, completamente, digamos, arbitrario. ¿Yo qué tengo que tener en cuenta? Normalmente va a haber una recomendación por parte del fabricante del sensor de cuál debe ser la corriente de activación de ese sensor. En el video pasado, cuando hablamos del acondicionamiento por un divisor de tensión, hicimos un ejemplo con el sensor resistivo PT100, que es un sensor de temperatura, que entrega 100 ohmios a 0 grados centígrados. Y entrega a 100 grados centígrados una resistencia de 138.5 ohmios, que es una variación bastante pequeña de resistencia en este rango de 0 a 100 grados, que es bastante, ¿cierto? Entonces, cuando yo me vaya a mirar la hoja de datos de la PT100 me recomienda normalmente una corriente de activación de alrededor de 1 miliamperio. ¿Por qué? Porque si yo pongo una corriente más elevada, voy a hacer que la potencia que se da en la resistencia, ¿cierto?, que sería corriente por voltaje, sea más elevada, y quiere decir que puede existir calentamiento del sensor. Y el calentamiento de un sensor que está midiendo temperatura pues es fatal, porque voy a tener de por sí ya una alteración en la temperatura que estoy tratando de medir, ¿cierto? Y eso es lo que se llama el fenómeno de autocalentamiento en sensores de temperatura, y es bien fatal. Entonces, siempre mirar la hoja de datos, remitirse a cuál es esa temperatura máxima que podemos tener, esa corriente máxima, perdón, y eso me va a decir entonces cuál puede ser esa corriente que yo elija. ¿Listo? Pero si nosotros nos fuéramos a ver entonces este ejemplo y yo pusiera una fuente de corriente aquí igual de 1 miliamperio, tendría una variación entre 100 y 138 ohmios, pues entonces me correspondería a un voltaje mínimo de 0.1 voltios y un voltaje máximo de 0.138 voltios. Entonces tengo una variación de menos de 0.1 voltios en todo mi rango de medición, lo cual es bastante complejo desde el punto de vista del ruido en el circuito, ¿cierto? El ruido en un circuito, dependiendo de las condiciones en las que esté, puede estar fácilmente en ese orden de 0.1 voltios, 0.2. Entonces tengo potencialmente un ruido más grande incluso que la señal como tal que lleva la información de la medida. Entonces esto va a hacer que el acondicionamiento de sensores resistivos, cuando la variación de la resistencia es muy pequeña, como el caso de la PT100, no sea recomendado, y se recomiende para el caso en el que la resistencia varía, digamos, de forma mucho más amplia, como en el primer ejemplo que pusimos, hasta 5K. Entonces es otra característica a tener en cuenta. No se recomienda si la resistencia varía poco. Entonces son como las principales características a tener en cuenta. Este problema de que no se recomienda si la resistencia varía poco, vimos que también lo tenía el divisor de tensión, o sea que es un problema que aún no hemos solucionado, cuál es el acondicionamiento adecuado cuando la resistencia tiene una variación muy pequeña, y eso lo vamos a solucionar con la tercera opción de acondicionamiento que tenemos, que es el puente de Wheatstone, que lo estaremos viendo en un siguiente video. Eso es todo por hoy. Hasta luego.